Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Marlis Mejías, Chief Business Officer de Dynamic Devs, y bueno, nos encontramos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio para todos los que, como nosotros, nos sentimos pues atraídos por la tecnología, la innovación, o trabajamos en ingeniería de software, en desarrollo de software, y aquí pues buscamos compartir todas nuestras experiencias y conocimientos con el fin de seguir creciendo juntos y también hacer comunidad. Hoy me acompaña Ami Shizaka en esta conversación. Ella es nuestra UX UI Designer acá en Dynamic Devs. Es máster en Communication Design de Yonsei University, creo que lo pronuncié bien, de Corea del Sur, pues donde estuvo viviendo también durante todo el periodo que cursó este máster. Así, bienvenida, Ami, ¿cómo estás? Hola, Marlis, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí contigo. Oh, qué bueno, por fin lo logramos después de tanto tiempo coordinando. Buenísimo, a mí también me alegra mucho que estés aquí porque, bueno, vamos a hablar de algunos temas relacionados, por supuesto, a la experiencia de usuario, todo lo que es diseño de interfaces, un poquito de storytelling, todo esto para ir un poco a las bases de las cosas que deberíamos tomar en cuenta al momento de desarrollar un sitio web o una aplicación. Y bueno, lo más interesante es que también vamos a hablar un poco de cómo impacta también la ubicación geográfica o la cultura cuando estamos pensando en algún producto digital, ¿no? Para empezar, creo que lo más importante también es definir un poquito quizás los conceptos de buyer persona y user persona, porque pues estas son las personas en las que tenemos que pensar cuando estamos desarrollando un sitio o alguna aplicación. Por un lado, yo tengo como mi visión de marketing, de lo que he validado o que he estudiado, pues que es un poco el buyer persona. Y bueno, es como la representación ficticia de nuestro cliente ideal. Esto incluye su comportamiento, cuáles son sus preocupaciones, también sus motivadores, sus características demográficas, que es algo también típico del marketing, sus retos. Y por supuesto siempre hay que pensar como en el buyer persona antes de empezar a desarrollar este producto, ¿no? Como dije anteriormente. Pero también, además del buyer persona, hay que tener en cuenta el user persona, porque el buyer persona es como la persona que compra, ¿no? Que va a pagar por eso. Pero el user es quien lo va a usar, ¿no? Finalmente. Uh-huh. Así que, Ami, ¿nos puedes contar un poco desde tu experiencia qué sería el user persona y qué cosas tendríamos que tomar en cuenta? Sí, el user persona, como su nombre lo dice, es el usuario que utilizará el producto que vayamos a crear, ¿no? Entonces, para definir el user persona debería haber una investigación sobre nuestro público objetivo. Esto incluye también, así como tú mencionaste, lo del buyer persona, ¿no? Su background, sus características demográficas, sus motivaciones, objetivos, preocupaciones, etcétera. Todo lo que implica este usuario objetivo que tenemos, ¿no? Y para llegar a este punto, se pueden aplicar ya sean, por ejemplo, pruebas cualitativas o cuantitativas. Deberíamos analizar esos datos y basado en eso, nosotros ya podríamos definir nuestro user persona, ¿no? Nuestro usuario ideal. Buenísimo, sí es. Y es loco, pero muchas veces o en muchas ocasiones se empiezan a desarrollar productos sin pensar en esa persona. Claro. Y es delicado porque al final te puedes llevar una sorpresa, ¿no? Cuando lo pones, lo lanzas, ¿no? Al público. Siempre es importante preguntar, por ejemplo, definir a mi público objetivo son mujeres entre los 30 y 40, ¿no? Entonces, buscar personas que estén dentro de ese rango demográfico y conversar con esas personas, ¿no? A ver qué piensan al respecto, de repente si hay productos similares a los que tenemos, de repente qué opinan al respecto, ¿no? O si ya es una mejora de un producto que tenemos, de repente qué es lo que falló en la anterior versión y qué podemos mejorar, ¿no? Cosas así. Sí, totalmente. Y bueno, eso tiene mucho que ver también con lo que llamamos user jobs y user needs, que son las necesidades y como
las actividades específicas que necesita hacer el usuario para alcanzar su objetivo, ¿no? En ese sitio web. Mencionaste pues que una de las maneras es conversar con diferentes personas para obtener su punto de vista. ¿Qué otras maneras podemos poner en práctica para obtener esa información y también para hacer todo el trabajo de diseño? Nosotros también lo que podríamos hacer es una investigación en relación a la competencia, ¿no? O productos muy similares a los nuestros, y nosotros mismos también analizarlos, estudiarlos, ver qué está fallando, de repente leer los reviews de la gente y cosas así para ver en qué cosas podemos rescatar y qué cosas el usuario está teniendo dificultad y para nosotros mejorar o innovar en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar una experiencia que fue cuando realicé un proyecto en Corea del Sur, ¿no? Era sobre la experiencia del usuario en relación al servicio de alquiler de bicicletas del municipio de Seúl. Entonces, nuestro equipo se enfocó en varias semanas en lo que era la investigación, ¿no? Ya eran entrevistas con los usuarios, hacíamos in-field studies, que era más específicamente shadowing. Esto es, significaba que nosotros le damos unas tareas al usuario y nosotros luego veíamos cómo era su proceso para lograr o quizás no lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que para poder definir las necesidades y objetivos del usuario, lo más importante es la investigación previa, ¿no? Claro, y no preguntarle, bueno, como quizás puede pasar muchas veces, no sé, a tu mamá, a tu novio, a tu hermano, que quizás no son como, Claro. si son las personas, los usuarios finales, buenísimo, si tienen el perfil, pero si no, no tiene sentido, porque es como, te pueden dar un feedback totalmente distinto al que podría tener el usuario final, ¿no? Y a veces se puede cometer un poco ese error. A veces sí es importante tratar de buscar usuarios externos a ti, ¿no? Porque a veces la gente más cercana ya conoce tu trabajo, ya sabe lo que haces, entonces como que están un poco, como decir, contaminados, ¿no? Esa muestra no es, claro, esa muestra no es limpia. Entonces, idealmente queremos buscar gente que no nos conozca y que no sepa de proyecto, ¿no? Claro, y que también en el día a día, el mismo equipo, los mismos colaboradores, bueno, ya están tan acostumbrados a ver el producto que quizás no ven ciertas fallas o ciertas oportunidades de mejora que se puedan hacer, ¿no? O también se pueden viciar en el sentido de que quizás el CEO del producto, de la empresa, quiere las cosas de una manera muy específica según su visión y no con la visión del usuario final, ¿no? Entonces es importante también que el UX designer ponga ahí carácter y el product owner para hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Y bueno, ya cuando ponemos manos a la obra, nosotras dos hemos trabajado juntas varias veces, yo desde la parte de contenido y tú desde la parte de diseño y experiencia. Pero quisiera igual saber un poco qué se hace primero según tu experiencia, el contenido o la arquitectura, el diseño. Creo que cuando lo hemos trabajado juntas lo hemos hecho en paralelo, más o menos. Sí, bueno, la verdad es que eso depende mucho del tipo de proyecto, ¿no? Si es un proyecto pequeño, normalmente pues, se puede trabajar en paralelo, creo yo. Cuando es un proyecto ya muy extenso, con muchas funcionalidades, que va a ir dirigido a usuarios muy específicos que van a interactuar con esta página o aplicación, ya es otro tema. Ahí sí la investigación anterior a lo que es la parte de diseño de la UI, la interfaz, es más importante, ¿no? Sin embargo, lo que creo que algo que comparten todos los proyectos es primero definir, ¿no? ¿Qué es el proyecto? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuál es el alcance? ¿El tiempo que tenemos para sacarlo a producción? Y luego toda esta investigación quizás del usuario, y sería importante también definir sus necesidades, los pain points que tenga, crear un user journey, y ahí eso ya nos ayudaría a estructurar más lo que es todo el proceso el recorrido que va a hacer el usuario, ¿no? Desde de repente hacer un login y luego qué botón va a presionar y luego va a entrar a su homepage, etc. Y eso nos va a dar también una idea de cuántas pantallas tenemos que crear. Podemos hacer ya wireframes en base a eso, y eso también ayuda a la persona que crea el contenido a
a ver como que en qué secciones tiene que ir tal contenido, tal información y cómo se puede mostrar, ¿no? Sí, totalmente, es verdad, porque cuando hemos trabajado sitios web, por ejemplo, sencillos, landing pages y este tipo de cosas, ahí solemos hacerlo como más en paralelo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, proyectos grandes, también acá en Dynamic Devs hicimos un proyecto de un chatbot de atención al cliente y recuerdo que eran muchas casuísticas, era un proyecto grandísimo. Recuerdo que llenamos un Figma completo solo del flujo. Wow. Era algo bastante grande y obviamente yo tenía que esperar que eso estuviese pues definido para poder crear el contenido. No podía hacerlo si no estaba definido ese journey. Exactamente, Sí. no hay manera. Por eso, como digo, depende todo del proyecto, ¿no? Hay veces que se puede trabajar en paralelo y hay veces que no, que es lo mejor es definir ciertas cosas ya desde el comienzo, establecerlas y tenerlas como Biblia y en base a eso ya empezar a trabajar todo el resto del proyecto. Tal cual. Bueno, ahora viene una parte muy divertida. Al principio este podcast iba a tener un tema totalmente diferente, pero un día conversando a mí y yo, pues ella me estuvo contando algunas experiencias también de sus estudios en Corea del Sur, también algunas cosas que ha visto a nivel de cultura en Asia. Entonces, vámonos ahora hacia las consideraciones geográficas y culturales del diseño, ¿no? Cuéntame un poquito cuál es tu visión de esto, por ejemplo, en Japón. ¿Qué diferencias encuentras en relación a Occidente en todo el tema del diseño de experiencia y el diseño de los productos digitales, básicamente? Nosotros tenemos un término que se llama UX Localization, ¿no? Que se refiere a adaptar la experiencia de usuario de un mismo producto a las necesidades y expectativas de los usuarios locales, ¿no? Entonces, viendo el ejemplo de Japón, en mi caso, por ejemplo, cuando viví en Japón o cuando navego páginas japonesas, ¿no? Allí lo que llama más la atención es que todo está cargado de información, toditito. O sea, la página principal está llena de texto, texto, texto por todos lados. Mientras que nosotros estamos más acostumbrados a lo que es de repente espacios en blanco, ¿no? Esos espacios que dan un respiro a la página web, Claro. de repente un poco menos de texto. Y esto se debe al pensamiento, ¿no? O sea, de ambos grupos, ¿no? Por ejemplo, en Japón las personas necesitan tener toda la información antes de formar una opinión. No necesitan ver la página web, necesitan ver de qué se trata y después de eso deciden si se quedan o se van. En cambio, ya sea en Estados Unidos o bueno, acá también de repente las páginas web tienen microsegundos para captar la atención del usuario, ¿no? Y hacer que se quede en esa página y que le llame la atención. Sí, y también me imagino que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Como que quieren tener toda la información rápidamente, ¿no? Quizás no tienen Claro, no quieren tener que navegar o disfrutar quizás lo que están visualizando. sí, sí. Por ejemplo, algo también es que me he dado cuenta es que acá para nosotros, para Estados Unidos, para Occidente, es mucho más popular los landing page y en cambio en Asia es más popular tener que navegar, tener un montón de secciones. Ok. Un montón de secciones con bastante info. Exactamente, porque aquí la gente está acostumbrada solamente a hacer scroll, scroll, scroll y ya deberías tener una idea de lo que trata esa página o lo que sea ese producto. En cambio, en Japón, por ejemplo, es muy normal ver un montón de secciones, todas divididas, esparcidas por toda la página web, pero a ellos les gusta más, o sea, tienen que sentir que la página les está dando toda la información. Allá no hay como que hay que te sugiero, algo como que indirecto, ¿no? Una indirecta no existe, tiene que estar claro, escrito así, directo. Directo. Súper importante tomar eso en cuenta. Sobre todo las personas los diseñadores que estén buscando trabajo en Japón, por ejemplo, o cualquier otro país del mundo que no sea en el que están actualmente. Es súper importante como prepararse sobre la cultura de ese país y cómo consumen el contenido, ¿no? Porque uno piensa que quizás las normas de usabilidad son las mismas para todas partes y resulta que no es así en lo absoluto, ¿no?
Y eso no Total. solamente aplica a diseño web, ¿no? Por ejemplo, diseño gráfico, diseño de Claro. impresión, editorial, en verdad, toda la parte de diseño, porque me ha pasado que yo he trabajado en Japón, ¿no? En una empresa y ahí teníamos que hacer, por ejemplo, pósters, panfletos, que tenía que diseñar. La cantidad de información que me mandaban para meterlo en un A4. Me mandaban un Oh, Word wow. de 3 páginas y me decían que todo tenía que entrar en el A4. Y yo decía, bueno, no puede ser, les decía. Pero así era y así son hasta ahora. O sea, te das cuenta que las cosas siguen, han logrado, yo creo, alguna manera de crear una experiencia un poco más placentera sin ser muy abrumadora. Sin embargo, comparado con lo que nosotros estamos acostumbrados, yo creo que mucha gente por ahí le chocaría si se ve una página web japonesa o coreana, Ah, asiática en general. claro, o alguien que está recién llegando, así como te pasó a ti, para consumir el contenido y que voy a comprar una pizza. Oh, hay muchas opciones. Sí, no, no, imposible. Bueno, así viven Wow, y así son, o sea, nos tenemos que adaptar, si somos diseñadores hay que adaptarnos al usuario, ¿no? claro. Y aprender constantemente, sí. Y también algo muy importante a tomar en cuenta que a veces también se deja un poquito de lado es el vocabulario, el tono, porque eso también forma parte de la marca. Y precisamente cuando trabajamos con buyers o con user personas de otros países, hay que tenerlo en cuenta cuando no solamente los diseñadores, sino también los copywriters y los UX writers, ¿no? Por ejemplo, bueno, una experiencia que tuve que no tiene que ver en sí con un producto digital, sino más que todo con la comunicación. Estaba revisando o investigando herramientas para hacer prospección de clientes y usualmente acá en Latinoamérica, al momento de vender, pues bueno, hacemos todo un preámbulo, una presentación como muy yendo al fondo de las cosas, ¿no? Como tratando de enamorar con las palabras. Por ejemplo, hubo un vendedor que me presentó su herramienta y era de Estados Unidos y todo súper directo, así, estos son los features, ya dime el presupuesto, así, y muy amable, eso sí, ¿no? No, en ningún momento fue irrespetuoso o tampoco era que se quería salir rápido de la reunión, sino que esa es su manera de hacer negocios y es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Así que tomemos todo esto en cuenta. Y es que nosotros mismos en el día a día, ¿no? Porque por ejemplo en Dynamic Devs trabajamos personas de diferentes partes del mundo, de momento mayormente de América Latina, ¿no? Pero igual son culturas y creencias y formas de comunicación diferentes. Así que creo que en todos los ámbitos es importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto a equipos, ya que veníamos hablando de los equipos, también creo que la conformación de esos equipos varía mucho dependiendo del proyecto. Pero según tu experiencia, ¿qué perfiles tú consideras importantes para construir y desarrollar como una experiencia de usuario que sea robust? Bueno, claro, como tú dices, depende del proyecto, ¿no? Pero bueno, normalmente está la gente que define qué es el proyecto, el presupuesto, las fechas y todo eso, y luego también, por ejemplo, si vamos a hacer una aplicación móvil, ¿no? Es importante la persona que nos va a ayudar a crear el contenido, la persona que vaya a hacer la experiencia, la persona que vaya a hacer el diseño. En realidad, el UI designer tiene que ser diferente del UX designer, ¿no? O sea, son dos posiciones diferentes, Claro. pero por razones que no sé, de dinero quizás. De la industria, sí. Sí, de la industria se ha acostumbrado mucho a que el UI, UX sea la misma persona, ¿no? Sin embargo, o sea, si bien puede ser una persona que solamente trabaja en UI, yo creo que tener nociones de UX es muy importante. Hay personas que solamente trabajan en UX y no saben absolutamente nada de UI, pero yo creo que el UI debería saber algo de UX, definitivamente. Y, por Claro, ejemplo, complementariamente. claro, sí, de todas maneras. Por ejemplo, en mi caso, si bien yo soy UI UX, o sea, soy más, creo que más tiro para el lado de UI, definitivamente. Y el UX es algo que yo he ido tomando, investigando, estudiando a través de los años, ¿no? Y con la experiencia también de los diferentes proyectos que he tenido.
además también de la maestría que estuvo muy enfocada a la investigación, al entendimiento del usuario, entendimiento de las personas y la psicología y todo eso, ¿no? Entonces, claro, totalmente. Todo eso me ha ayudado a también tener bastante experiencia como UX, diría yo. Pero... ¿Y te gusta? Sí, divertido. Definitivamente claro. Conocer al usuario me ayuda a diseñar mejor, creo yo. Sí, de alguna manera te nutres más de sus necesidades, que finalmente para construir las interfaces o para diseñar las interfaces también tienes que saberlo, ¿no? Entonces quizás la parte de UX te da esas herramientas de cómo indagar un poco más el conocimiento del usuario, ¿no? Totalmente. Buenísimo. Y a mí bueno, casi siempre cuando estamos finalizando el podcast, siempre preguntamos si quisiera el invitado recomendar pues algún material, no sé, algún sitio web, un blog, un youtuber, no sé, para mantenerse al día en relación al tema del podcast o quizás para conocer un poquito de distintas culturas, no sé, alguna recomendación que nos quieras dar. Bueno, hay un canal de YouTube que yo suelo revisar bastante, que se llama Design Core y está súper enfocado a lo que es UI UX. Hay videos de todo tipo, ya sea tutoriales, ya sea trends, análisis de diseños, e incluso hay parte de programación, también te enseña a programar algo de front para ver cómo el diseño se puede ver maquetado y de repente animado, ¿no? Porque hay animaciones que nosotros no podemos hacer en las plataformas normales, ¿no? De diseño como Figma o cosas así, cosas más complejas. Y sí, ese Design Core se llama, es súper interesante, a mí me encanta y lo recomendaría mucho para la gente que quiere conocer más sobre lo que es UI UX o comenzar en esa área. Buenísimo. Yo hice un curso de UX Writing, bien resumido. No he podido ponerlo mucho en práctica, pero la verdad es que me gustó bastante porque también habla un poco habla bastante de todo lo que es cómo conocer al usuario, la investigación, las entrevistas. Así que, bueno, yo también que como soy periodista, me gusta bastante esa parte, la verdad. Así que buenísimo. Muchas gracias, Ami. Cuando mencionaste lo de las animaciones, me acordé, no recuerdo qué proyecto era exactamente, pero recuerdo que yo solía pedirte muchas animaciones. Ami, ¿puedes hacer esto? Gracias por hacerlo. No, pero está bien, o sea, yo creo que las animaciones siempre le dan como que un plus a los diseños, ¿no? Así sea súper chiquito, así sea como que se está moviendo de izquierda a derecha, mínimo, pero súper importante, creo que cambia todo el feel de la página. Sí, le da mucho dinamismo, así que buenísimo. Gracias, Ami, por acompañarnos hoy en el podcast. Por fin lo logramos y genial. Espero que no sea la última vez que nos sigas visitando para contarnos cosas interesantes. En la próxima, desde el otro lado del mundo. Desde el otro lado del mundo, así es. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, estamos en Twitch, en YouTube también, Spotify, estamos en todos lados. Así que allí nos pueden seguir, también recomendarnos algún tema que quieren que conversemos aquí en el podcast. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.